orar. Gracias a Dios por darnos esta oportunidad en nuestra vida de poder estudiar tu palabra. Estamos aquí reunidos para atender a tu palabra, para que tú nos enseñes cuál es el verdadero significado de la vida, de por qué vivimos nosotros en este mundo, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Queremos que tú estés aquí guiando esta palabra, este seminario de la Biblia, y queremos que tú abras el corazón de los oyentes y controles los labios del que predica la palabra. Y te pedimos que solamente la palabra de Dios sea enseñado y predicado y no palabra de hombres. Confiamos todo este momento en tus manos y oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a buscar un versículo en la Biblia. Va a ser Isaías capítulo 34. Isaías capítulo 34. Yo aquí dejé algunos versículos ya encontrados para poder ahorrar el tiempo durante el seminario. Isaías capítulo 34, versículo 16. Vamos a leer juntos este versículo. Dice: Inquirid en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu. Aquí en la Biblia está diciendo: inquirid en el libro de Jehová. ¿Qué es el libro de Jehová? Es este libro que ven aquí en la pantalla. Es la Biblia. La Biblia, esta que tenemos nosotros, es la palabra de Dios, es el libro de Jehová. Jehová es el nombre de Dios y significa que Jehová, Dios, existe por sí. Nadie ha creado a Dios, Él existe por su cuenta, por sí. Pero aquí está diciendo: inquirid en el libro de Jehová, en el libro de Dios, y leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera. Todos los libros que han sido editados en el mundo ha sido escrito por el hombre, ¿verdad? Y lleva el nombre del autor en la Biblia. En la Biblia, en todos los libros lleva el nombre del autor, pero en la Biblia no lleva el nombre del autor, si ustedes ven. ¿Por qué? Porque este es el libro no de hombres, sino es palabra de Dios. Por eso mucha gente dice que la Biblia es palabra de Dios. Pero hay personas que están de acuerdo que la Biblia es palabra de Dios, pero hay personas que no están de acuerdo que es la palabra de Dios. ¿Quiénes son ellos? Gente que no creen en Dios, gente que no desean creer en Dios. Entonces, durante este seminario vamos a ver si realmente la Biblia es palabra de Dios o no es palabra de Dios. Si no es palabra de Dios, ¿es palabra de quién? De hombres. Entonces, nosotros estamos perdiendo el tiempo si la Biblia es palabra de Dios. En cambio, si la Biblia es palabra de Dios, el estar aquí es lo más importante en la vida, porque es palabra de Dios. Entonces, durante este seminario vamos a ver eso. Para la gente que no cree en Dios, yo les voy a enseñar en estos 4 o 5 días que la Biblia de verdad es palabra de Dios, y hay pruebas acerca que hacen soporte de que la Biblia es palabra de Dios. Pero aquí dice: inquirid en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos. ¿Por qué dirá qué faltó en la Biblia? ¿Por qué dirá que leed si faltó alguno de ellos? Porque en la Biblia contiene temas acerca de la vida. ¿De la vida de quién? De todos nosotros que estamos aquí sentados. También en la Biblia habla de la historia. ¿De qué historia? Desde el comienzo de la humanidad hasta el fin de la humanidad. Habla de la historia humana la Biblia. No faltó ninguno de ellos, dice. ¿De qué más habla? Habla de cómo Dios creó. Antes de que comenzara la historia de la humanidad, habla de la creación. Cómo Dios formó la tierra y todas las cosas que en ella hay. Por eso en la Biblia no falta nada. ¿Tienen alguna pregunta acerca de la vida? Pregúntenle a la Biblia. A la Biblia hay que preguntarle: ¿por qué me está pasando esto en mi vida? Pregúntenle a la Biblia. Ninguno faltó. Toda la respuesta acerca de la vida lo tiene la Biblia. Este es la Biblia, ¿verdad? Es el libro
más vendido del mundo, si sabían. Cada año se venden libros, pero en realidad la Biblia es venta número 1 en todo el mundo. Pero el problema es que es el libro menos leído del mundo también. Es un poco extraño, ¿verdad?, entender eso. ¿Cómo es posible que es el libro más vendido del mundo, pero el menos leído del mundo? Todos ustedes compran, ahí tienen ropas puestas, ¿verdad? Pero resulta que la ropa, compraron una ropa y no la usa. ¿Para qué lo compraron? Es difícil de entender. Van a la marqueta y compran comidas, pero no las come. Difícil de entender. Pero pasa eso con la Biblia. Por eso muchas casas tienen la Biblia como si fuera un adorno de más. Es un adorno para ellos. Pero la Biblia, si ustedes ven el versículo, dice: inquirir en el libro de Jehová y leer. Hay que leerla. Luego hay que inquirir. ¿Qué es inquirir? Golpear la puerta y decirle: ábreme, ábreme, aquí estoy yo. ¿Por qué hay que inquirir? Porque aquí están todas las respuestas acerca de la vida. Por eso pregúntenle a la palabra de la Biblia las preguntas que ustedes tengan acerca de la vida. En la Biblia lo van a encontrar. Vamos a ver aquí el libro de Génesis capítulo 1. Así empieza la Biblia, la historia de la Biblia. Leemos: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Lo primero que Dios quiso hacer entender al hombre, el primer mensaje que Dios quiso darle al hombre, es que Dios creó en el principio los cielos y la tierra. Significa que hubo un principio. Ustedes tienen un principio de vida, tuvieron comienzo de vida el día que nacieron, ¿verdad? El día que nacieron en ese mundo, cuando su mamá en el hospital dio a luz a ustedes, ese es el día, el principio de sus vidas. Pero lo más cierto es que van a tener ¿qué? Un fin, el día que van a morir y que van a dejar este mundo. Ese es el comienzo y el fin de la vida de una persona. Lo mismo la historia. Aquí dice que Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Ese es el comienzo de la historia de esta tierra. En el último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis, dice así: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. ¿Qué pasó con ese primer, aquí dice, ese cielo, el primer cielo y la primera tierra? ¿Qué pasó? Ya no está más. Entonces, el primer libro de la Biblia, que es el Génesis, habla del principio de la historia, y el último libro, que es el Apocalipsis, ¿de qué habla? ¿De qué habla? El fin de la historia. Entonces, todo lo demás libros que están entre medio, entre Génesis y Apocalipsis, ¿de qué hablará? Historia de la humanidad. ¿Y dónde vivimos nosotros? En medio de esta historia, ¿verdad? ¿Saben cuántos años vive una persona en promedio? 70 o 80 años normalmente. Lo mismo en la Biblia, en el libro de Salmos, también dice: los días de nuestra vida, de nuestra edad, son 70 años. Y en lo más robusto, en los más saludables, llegamos a vivir hasta los 80, dice. Pero con todo eso, lo único que nos queda en la vida, dice la Biblia, es molestia y trabajo. Molestia y trabajo. 70, 80 años. Pregúntense a ustedes mismos, ¿cuántos años tengo yo? ¿Cuántos años llevo yo viviendo? Algunos dirán 40, 50, 60. Y todavía siguen corriendo, ¿verdad? Siguen corriendo. La vida, ¿qué tan ocupada es la vida de hoy? Dice: vamos a estudiar la Biblia. Le invito a estudiar la Biblia. Y dice: no, estoy ocupado, aquí tengo muchos mandados todavía. Si llego, voy. Si no, no. Y sigue corriendo. Y otro día le invitan a estudiar la Biblia. Vamos a estudiar la Biblia, vamos a estudiar la Biblia. No, sigo muy ocupado, tengo muchos mandados aquí otra vez. Así es la vida de todos nosotros. Pero ¿para qué correr? Estamos corriendo. Vean a este hombre. Esa es la vida de todos nosotros. Corre, así.
Todos estamos corriendo. Desde que abrimos los ojos en la mañana, uno corre, corre y corre. ¿A dónde? Obviamente va a trabajar, ¿verdad? Pero él correrá para ir a trabajar o trabajará porque no le queda otra. Trabaja porque no le queda otra. ¿Verdad? Tiene que pagar ¿qué? El gas, la luz, la renta, la comida, para mantenerse. Y con el dinero que le sobra, hay hombres que terminan tomando. Esa es la felicidad en la vida de este hombre. Este hombre vive, ¿para qué? Para tomar. Vive, corre, trabaja, anda ocupadamente, junta dinero y vive para el vino. Por eso no tiene tiempo de estudiar la Biblia. No tiene tiempo de pensar en la vida. Hay otros que corren. Las mujeres corren también, ¿verdad? Las mujeres hoy en día son las más ocupadas. ¿A dónde corren? A hacer compras. Van a los supermercados, van a los shopping malls, a las plazas a hacer sus compras. Están ocupados. También muchos hoy en día, nosotros estamos corriendo. ¿Para qué cosa en realidad? Para comer y beber. Una comidita buena. Por eso cada vez que pasa el tiempo, hay más gente que hace fila en un restaurante para comer una buena comida. Son capaces de esperar 1 hora haciendo fila para comer un plato de comida y no son capaces de estudiar la Biblia, de poder conocer un poco más acerca de Dios. Así es la vida. Corre. ¿Para qué? Por el dinero. Esta es la vida. Toda la gente corre, pero más que nada es por el dinero hoy en día. Por eso para mucha gente, Dios es el dinero. Su ídolo es el dinero. Hoy en día para muchos. ¿Recuerdan que dice, inquirid en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos? ¿Para qué querrá Dios que nosotros leamos la Biblia, que estudiemos, estemos inquiriendo en la palabra de Dios? ¿Para qué? Para que nos demos cuenta para qué cosas uno debe vivir en la vida. ¿Cuáles son los valores verdaderos de la vida? ¿No es así? Miren, son diferentes formas de vivir. Uno vive para tomar, otro vive para ir a la shopping, otro vive para comer, otro vive para juntar dinero. Pero lo cierto es que uno corre. Pero ¿saben a dónde llega? La misma parada final. Todos los autobuses tienen su parada final, ¿verdad? ¿Dónde es eso? La parada final de nuestra vida es el cementerio. ¿No es así? 70, 80 años, aquí vamos a estar todos aquí. Algunos un poco más temprano, otros un poco más tarde. Pero lo cierto es que nuestra parada final es aquí, el cementerio. Entonces, ¿de qué le habrá servido comer tan buenas comidas, de haber bebido tanto, de haber juntado tanto dinero? ¿De qué le habrá servido? Para nada. ¿Ustedes qué creen? ¿Los ricos se visten 3 trajes? 3, uno se pone otro, 3, porque son ricos. No es así. ¿Creen que los ricos en lugar de comer 3 comidas comen 6 comidas al día? No, tampoco. ¿Creen que porque son ricos duermen 2 días? Tampoco. Si ustedes observan la vida de los ricos, ellos sufren más que los pobres. ¿Saben por qué? Para hacer dieta. La gente que tiene dinero está muy preocupada por hacer dieta. No pueden comer, con tanto dinero que tienen, no pueden comer la comida que ellos quieren. También difícil de entender, ¿verdad? La vida de ellos. Lo mismo los pobres no pueden comer porque no tienen dinero. Pero los ricos tampoco tienen dinero, pero no pueden comer. Es difícil de entender. Pero lo cierto es lo siguiente. Todos nosotros vivimos en esta vida y cada quien vive diferente, de una manera diferente. Pero lo cierto es que vamos a llegar a un mismo lugar. Entonces,
¿para qué Dios habrá dado vida al hombre? ¿Creen que su papá y su mamá le dio vida o creen que Dios le habrá dado vida? Dios le dio la vida. ¿Por qué? Si su papá y su mamá se han muerto hoy en día, usted también tiene que morir si ellos son los que le dieron la vida. Él tiene que seguir dándole vida, ¿no es así? ¿Quién le está dando el oxígeno que respiramos en este momento? ¿Quién nos ha dado la lluvia para que las plantas, las verduras, los frutos crezcan y nosotros comamos de ella? Dios. ¿Quién ha dado la luz del sol? ¿Quién ha establecido las leyes de la naturaleza? Las leyes de la naturaleza. Según científicos, hay más de 100.000 leyes de la naturaleza. ¿Qué son leyes? Que todos los días, en cada momento, se tiene que cumplir esa ley para que nosotros sigamos vivos. La ley de la gravedad. ¿Qué es la ley de la gravedad? Que nos mantiene pegados a la tierra, nuestro pie. Sin esa ley, estamos todos volando allá en el espacio. Y allá en el espacio no hay oxígeno y todos mueren. Todo eso se tiene que cumplir para que nosotros sigamos viviendo cada día, cada momento. El problema es que no pensamos en eso. En ese momento también, ¿quién está haciendo que su corazón esté latiendo? Alguien, ¿verdad? Que yo sepa, ustedes no son. Es alguien. Pero no somos nosotros. Pero el día que deja de parar, el día que para, ya terminamos aquí. ¿Ustedes alguna vez en la vida han pensado para qué vivimos? ¿Para qué vivo yo? ¿Para qué existo yo? ¿Se han preguntado alguna vez? Esa pregunta es muy, muy importante. Muy importante. A veces toda la gente responde, yo para ser feliz. ¿Pero qué es entonces ser feliz? Corre detrás de ¿dónde? Del vino para ser feliz. Corre detrás de ¿dónde? De la comida para ser feliz. Corre detrás de ¿dónde? Del dinero para ser feliz. Porque si piensa que mucho dinero trae felicidad, mucha comida trae felicidad, mucho vino trae felicidad. En parte sí, pero son felicidades momentáneas, ¿verdad? Yo le he preguntado a una persona que toma mucho. ¿Por qué toma? Porque me alegra el vino. Sí, pero ¿cuánto le dura esa alegría, esa felicidad? Y me dice, pues me dura hasta que yo me desmaye, dice. O sea, en ese momento, un par de horas está alegre y feliz. Se olvida de todos los problemas de la vida. Y cuando se desmaya de tanto vino, ya no recuerda. Y cuando se levanta, otra vez se enfrenta con su realidad. ¿Por qué mucha gente vive de esa manera? No solamente con el vino, Cada quien tiene sus vicios en la vida. Algunos todo el día se la pasan mirando la tele. Otros se la pasan durmiendo todo el día, descansando, sin hacer nada. Puro comer y comer y comer. ¿Pero por qué hace eso la gente? Es porque no sabe para qué vive. No sabe para qué vive. Por eso en la Biblia tiene esa respuesta. ¿Por qué vive uno? En la Biblia pueden encontrar esa respuesta. ¿Por qué? La Biblia habla de la creación. Cómo Dios creó al hombre. Dice. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, pero también creó a los animales, a los vegetales y al hombre. Entonces, si Dios creó al hombre, podemos preguntar nosotros a Dios, Dios, ¿para qué me creaste? ¿Para qué? ¿No es así? Pregúntale a su mamá, mamá, ¿para qué me creaste? ¿Sabrá él? ¿Sabrá ella responderle? No sé, pregúntale a tu papá, pregúntale a tu mamá, pregúntale a tus abuelos. No saben. Sino el que ha creado sabe por qué le ha creado. ¿Ustedes han visto una flor? Una flor. ¿Por qué existe la flor? Cuando ven esta flor tan bonita, ustedes, ¿cómo se sienten? Las mujeres especialmente se sienten muy contentas y alegres. Por eso le dice a su marido, pues ya sabes que se acerca el día del San Valentín, tú sabes, ¿no? Ya sabes lo que quiero, ¿no? Chocolates y flores. ¿Por qué?
El propósito de la existencia de la flor, uno de ellos, es alegra el corazón de las personas, ¿no es así? Las flores. Y también las flores existen para atraer a las abejas, ¿no es así? Sí. Y también por medio de las flores se hacen perfumes. Nosotros conocemos para qué existe la flor, pero desconocemos por qué existo yo. ¿No es así? Por eso, sin la Biblia, esas respuestas no se puede obtener. Todos un día vamos a terminar aquí y vamos a estar así. ¿Es cierto o no es cierto? Nadie puede negar diciendo, yo no voy a morir. Nadie puede decir así, nadie. Todos vamos a terminar aquí, pero ¿será el fin de todas las cosas esto? Según la Biblia, dice así, vamos a leer este versículo juntos. En el libro de Job 19 dice así, cuando mi cuerpo haya sido destruido, veré a Dios con mis propios ojos. ¿Qué dice en la Biblia? Cuando mi cuerpo haya sido destruido, este cuerpo haya sido destruido, el cuerpo regresa ¿a dónde? Al polvo de la tierra, porque el hombre ha sido formado del polvo de la tierra, según la Biblia. Vuelve al polvo de la tierra, pero dice que veré a Dios con mis propios ojos. ¿Cómo un cuerpo muerto puede ver a Dios con sus ojos? ¿De qué está hablando aquí? Del espíritu del hombre. En el libro de Génesis capítulo 1 y 2 dice que Dios creó al hombre a la imagen de Dios. Del polvo de la tierra creó al cuerpo del hombre, pero sopló, dice, en su nariz aliento de vida y el hombre fue un ser viviente. ¿Qué es lo que metió por la nariz? Aliento de vida, el espíritu. Por eso, para Dios, la muerte es la separación, la división del cuerpo y el espíritu. Como ven aquí, esa mujer está muerta, pero su espíritu se va a separar de su cuerpo. ¿Y qué es lo que va a hacer? Veré a Dios con mis propios ojos. Por eso en el libro de Hebreos capítulo 9 dice así, vamos a leer juntos. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. De acuerdo a la Biblia, está establecido para los hombres morir ¿cuántas veces? Una vez. Nadie muere dos veces. Una vez. Y luego dice que no es el fin la muerte, sino después de la muerte hay juicio. ¿Por qué dirá que hay juicio en la Biblia? ¿Qué crimen hemos cometido nosotros para que haya juicio? ¿Por qué? ¿Por qué habrá juicio? Yo sé que a muchos no les gustan oír acerca de estas cosas como el juicio. Pero la Biblia dice que hay juicio en la Biblia. En la palabra de Dios podemos encontrar muchos versículos que hablan acerca del juicio. Aquí dice que está establecido morir una vez, pero después hay juicio. Entonces uno piensa un poquito, se da cuenta por qué tiene que haber juicio. En este mundo, ¿hay justicia o no hay justicia? Perfecta. ¿Cuántos criminales andan sueltos? ¿No es así? ¿Cuántos los que ahora le están robando el oxígeno a Dios andan sueltos? Todos. ¿Cuántos de los que cada día reciben la luz del sol que viene de Dios le están robando a Él? Todos. ¿Cuántos le están robando a Dios el trabajo que Dios está haciendo en nuestra vida? Está haciendo latir nuestro corazón, que la sangre esté moviéndose permanentemente por todo nuestro cuerpo, por todas las venas. ¿Quién hace ese trabajo? Dios lo hace. Y nosotros sin darnos cuenta pensamos, pues es normal, porque todos viven así. ¿Eso qué significa? Que todos le están robándole a Dios. ¿Quién creó la vida a Dios? ¿Quién? ¿Quién habrá creado al hombre? ¿Quién habrá creado al hombre?
Dios. ¿Verdad? ¿O alguien de aquí piensa que yo fui evolucionado de los monos? ¿Alguien piensa así? Entonces no tienen que estar aquí. Tienen que ir al zoológico a adorar a sus antepasados. Pero si nadie piensa de esa manera, son dos opciones. ¿Fuimos evolucionados de los monos o fuimos creados por Dios? Entonces una de las dos cosas. Si fuimos creados por Dios, tenemos que, por lo menos una vez en la vida, el deber del hombre es conocer acerca de Dios. ¿Por qué Dios me creaste? Pero si uno dice, no, yo no creo en la creación, yo creo en la evolución. Yo creo que yo soy evolucionado de los monos. Entonces no tiene que estar aquí, tiene que estar en el zoológico todos los días. Porque esa es la manera de venerar a los antepasados. La Biblia dice que hay juicio. ¿Por qué hay juicio? Porque todas las cosas que nosotros tenemos ahora vienen de Dios. Todo. Como yo le dije, hay 200,000 leyes que se tienen que cumplir cada momento para que nosotros estemos con vida. Con vida, ¿eh? Por eso hay un versículo en el libro de Salmos que dice así, que vamos a leer juntos este versículo. Leemos Salmos 49, dice así: el hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. El hombre que está en honra, ¿por qué está en honra? Porque fue creado por Dios. A la imagen de Dios, dice la Biblia, que fue creado. Pero dice que no entiende. ¿Qué es lo que no entiende? ¿Por qué vive? El hombre que ha sido creado por Dios a la imagen de Dios, que el hombre esté creado a la imagen de Dios, ¿qué significa? El espíritu que está en mí es la imagen de Dios. El espíritu que está en mí se asemeja a Dios. Por eso la Biblia, en el libro de San Juan 4, dice que Dios es espíritu y todos los que le adoran a Dios en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios es espíritu también. Y en mí lleva espíritu. Pero el hombre que tiene el espíritu dice que no entiende para qué vive. Vive para comer, para beber, para bailar, para ir a la fiesta, para ganar dinero. Y piensa que eso es todo de la vida. ¿Qué dice en la Biblia? Semejante a ¿quiénes? A las bestias que perecen, que quedan destruidas con la muerte. Por eso el hombre es diferente a los animales. Los animales sí, las flores también. Ellos existen y luego mueren y se regresan al polvo de la tierra. Ese es su propósito, porque en ellos no lleva la imagen de Dios. Pero aquí dice que el hombre está en honra. ¿Por qué está en honra? ¿Qué significa estar en una posición de honra? ¿Hay aquí, tiene algún familiar que esté en la política? Supongamos que su tío es el presidente de México y es su tío. ¿Cómo se sienten? En honra. A menos que sea un presidente que nadie los quiere, ¿verdad? Pero supongamos que es un presidente muy admirado por el pueblo y ustedes son sus sobrinos. ¿Cómo se sienten? En honra. Yo soy su sobrino. Pero aquí está diciendo, el hombre, ¿qué es? Ha sido creado a la imagen de Dios. Pero no entiende. No entiende que el hombre está en esa posición de honra, delante de los ojos de Dios. Entonces, ¿cómo viven esas personas? Como las bestias que perecen. Miren, vamos a buscar este versículo juntos aquí. Versículo 5 vamos a leer juntos. Dice, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Dios, cuando creó al hombre, lo coronó de gloria y de honra. ¿Sí se entiende? Por eso el que está en honra, en esa posición de honra y no entiende, es semejante a las bestias que perecen, dice la Biblia. Por eso hay juicio. Hay juicio para quienes, para los que no entienden de por qué vive uno, de por qué existe uno, de por qué Dios me ha creado. Mire,
Dios es espíritu, dice en la Biblia. Vamos a leer en el libro de San Juan, capítulo 4, versículo 24. Vamos a leer juntos. Dice así: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad, deben adorarle. Aquí. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren, dice. Dios es espíritu. ¿Qué es espíritu? En la Biblia dice que un espíritu no tiene ni carne ni hueso, ni sombra de variación. ¿Qué significa eso? ¿Es visible a los ojos? ¿No es visible? No es visible a los ojos. Por eso si alguien desea ver a Dios, Dios, muéstrame para poder creerte. ¿Se puede o no se puede? No, no se puede ver. La Biblia dice que ninguno de los hombres jamás ha visto ni puede ver. ¿Quién? A Dios. Pero si alguien dice, yo vi a Dios, en medio de mis sueños se me apareció Dios y yo vi a Él, ¿qué habrá visto Él? Cualquier otra cosa menos Dios. La Biblia dice que nadie puede ver a Dios, ni ha visto a Dios, porque Dios es espíritu. Espíritu. Ese espíritu vive eternamente. Eternamente. La carne, ¿cuánto vive la carne? 70, 80 años dijimos. Pero el espíritu que vive aquí adentro del cuerpo vive eternamente. Dios es eterno. Y creó al hombre Dios. Y puso el espíritu adentro del hombre. Entonces, ¿para qué Dios ha creado al hombre? Para que viva eternamente. ¿Todos desean vivir por muchos largos años o no? Cada palabra que nosotros decimos, muchas veces utilizamos la palabra para siempre. Quiero vivir 100 años, no, 120. No, quiero vivir 200 años. Y cuando un hombre le confiesa el amor hacia otra mujer, te voy a amar eternamente, dice. Porque ese es el deseo de todo el hombre, ¿no es así? Es vivir eternamente. Por eso Dios ha creado al hombre, para que el hombre viva eternamente. ¿Sí se entiende? Entonces, todo el día uno corre y va a trabajar, come, bebe. ¿Puede vivir eternamente? No. Y gana mucho dinero. ¿Con $1 billón podrá vivir eternamente? No, tampoco. Entonces, por medio de la comida, del vino, del dinero, uno no puede vivir eternamente. Eso sirve para vivir 70, 80 años. Entonces, ¿cómo una persona podrá vivir eternamente? Ese es el motivo de por qué Dios creó al hombre. Dios creó al hombre a su imagen, lo creó, dice. Varón y hembra, mujer y hombre, dice que lo creó. Para que viva eternamente con Dios. Y también dice en la Biblia, igualito. ¿Qué dice? Leemos: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado, dice. Dice, y esta es vida eterna, dijo. Jesús lo dijo así. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿A quién hay que conocer? Al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Cómo una persona puede conocer al único Dios verdadero? ¿Cómo? ¿Cómo se puede conocer? ¿Cómo se puede conocer al único Dios verdadero? Por medio de la palabra de Dios. En la Biblia, en el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio era la palabra. En el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1, ¿qué decía? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Pero en el libro de Juan, capítulo 1, dice: Dios, en el principio era la palabra. Y la palabra era con Dios. Y la palabra era Dios. ¿Cómo uno puede conocer a Dios? Por medio de la palabra, por medio de la Biblia. Por eso estamos aquí. ¿Para qué? Para conocer a quién? El único Dios verdadero. ¿Por qué en lugar de decir Dios llevará único Dios verdadero? ¿Por qué quiere reforzar tanto en la palabra de Dios diciendo único y verdadero? Porque hay muchos y hay falsos. ¿Sí se entiende? Hay muchos dioses y hay muchos falsos. Pero solamente hay uno que es el único y el verdadero. Quien le puede dar, ¿qué cosa?
la vida eterna. ¿Y cómo podemos encontrar a ese Dios? ¿Yendo a los cerros a orar? ¿Yendo a alabar, a cantar, a orar? Conociendo la palabra de Dios. Porque dice, la palabra era Dios. Palabra era Dios. En la Biblia hay un versículo que dice que hay otro Jesús, hay otro evangelio, otra palabra, otra enseñanza de Dios, hay otro espíritu. Mire, vamos a leer juntos este versículo. Porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, y si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis, dice. ¿Por qué dice único Dios verdadero? Porque hay otros. ¿Desde cuándo había otros? Desde el tiempo que se escribió, ¿cuándo? Este libro de Corintios. ¿Saben cuándo se escribió este libro de Corintios? 2000 años atrás. Ya desde el tiempo de Jesús había otros, ¿qué? Jesuses en plural, otros. Y había otros espíritus. Y había otros evangelios. Ya 2000 años atrás. Hoy hay mucho o hay poco. Muchísimo más que en el tiempo de Jesús y que de los discípulos. Por eso la Biblia dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Y cómo podemos conocer correctamente? Por medio de la palabra de la Biblia. ¿Nosotros nos conocemos o no nos conocemos? No nos conocemos, ¿verdad? Si nosotros nos conociéramos desde chiquito, crecimos en el mismo vecindario, hemos ido a la misma escuela, hemos pasado la mayor parte de nuestra vida juntos, llevándonos bien, no mal, llevándonos bien. Nos conocemos bastante bien, ¿verdad? Y podemos confiar unos a otros, ¿no es así? Y podemos creerle a unos a otros. Confiar significa creerle. Pero ¿cómo van a creer en Dios si no conocen a Dios? ¿Sí se entiende? ¿Cómo van a creer en Dios y no tienen conocimiento de Dios? No tienen conocimiento de la Biblia, ¿y cómo van a poder creer en Dios? Eso es mentira. Es pura mentira. Tal vez, y es probable, que estén creyendo en otro Dios, que no es el único y el verdadero. El Dios de su propia imaginación, de sus propios pensamientos están creyendo. Mucha gente hoy en día va a la iglesia, canta, alaba, ora, ofrenda, hace todo. Pero en cuanto se trata de hablar de la palabra de Dios, nada. ¿En qué Dios estuvo creyendo toda la vida? En otro Dios, totalmente otro Dios. La Biblia habla de conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo. ¿Y dónde se encuentran ellos? En la Biblia. La única manera. Por eso, Jesús, cuando vino a este mundo, vean lo que dijo en el libro de San Juan capítulo 6. Jesús dijo de esta manera: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Dice Jesús, cuando vino a este mundo, ¿qué es lo primero que empezó a hacer Él? Milagros. Si ustedes leen la Biblia, Él empezó a hacer milagros. Convirtió en vino, ¿qué cosa? Agua. Luego empezó a sanar, echar demonios. ¿No es así? Y luego miles de personas le seguían a Jesús. Miles, de acuerdo a la Biblia, son 5,000. Solamente contando los adultos, 5,000. Sin contar niños y ancianos. 5,000 personas le seguían. Y todos tenían hambre y Jesús le dio pan. ¿No es así? Y cuando le dio pan, todavía aún más gente, dice, una gran multitud le seguía a Jesús por haber comido pan, dice.
Antes de este versículo dice así: ustedes me siguen no por haber visto señales y milagros, sino me siguen por haber comido pan y haberse saciado su estómago, dice. Y Jesús le dice así de esta manera: trabajad no por la comida que perece. ¿Qué es la comida que perece? Entra por la boca y sale por atrás. Sino por la comida que dice que a vida eterna permanece. ¿Dónde está esa comida que a vida eterna permanece? Aquí, en la Biblia. ¿Sí se entiende? Aquí. Aquí está la comida que a vida eterna permanece. Y hay que encontrar eso. ¿Quiénes son los que pueden encontrar eso? ¿Quién será los que pueden encontrar esa vida eterna en la Biblia, en la palabra de Dios? ¿Quién es? Le voy a dar opciones. Los que buscan. Segundo, los que buscan cuando tienen tiempo. Tercero, los que buscan con toda ansiedad y desesperación. ¿Quién podrá buscar? ¿Los que buscan cuando tienen tiempo o los que buscan de verdad? Ansiosamente, desesperadamente. Miren, el dueño de este edificio escondió aquí dinero, $1 millón en algún lugar de este edificio. Y dice: el que lo encuentra, le voy a repartir la mitad. Le preguntamos al dueño: ¿cuánto escondió? Pues, si bien recuerdo, fueron como $1 millón, pero no recuerdo bien. Y no me acuerdo de dónde lo escondí. ¿Qué estaríamos haciendo todos? ¿Verdad? Y el dueño le dijo: si rompen, no le hace. Si rompe las paredes, no le hace. Con tal de que lo encuentre, estaremos buscando desesperadamente a lo loco. ¿No es así? El que de verdad entiende que existe vida eterna, va a buscar de esa manera. Pero el que no entiende, le va a dar igual. Por eso, toda esta persona que vieron la señal y los milagros y comieron pan, ¿saben qué pasó luego? Dejaron todos a Jesús. ¿Por qué? Vida eterna no me interesa. Me interesa ¿qué? Llenar aquí y llenar mis bolsillos aquí, todo con dinero. Lo demás no me interesa. Vivir eternamente, esas cosas no es para mí. Todos se fueron. ¿Saben cuánta gente se quedaron? 12 nada más. De más de 5,000, Algunos calculan que eran como 50,000, porque había niños, ancianos, todos, ¿verdad? Se quedaron 12 nada más. 12. Hoy también pasa exactamente igual. Cuando se le enseña la palabra acerca de la vida eterna, acerca del juicio, la muerte, el infierno, la gente, ¿qué dice? Esas cosas no son para mí ahorita, no las puedo entender. Y cuando se les enseña de cómo estar bendecido con Dios, cómo aumentar su riqueza, sus posesiones, se llena la gente. Allá hay milagros, vamos a ver. Exactamente, hoy vivimos en los mismos tiempos que antes. Exactamente igual. Pero vean, aquí vamos a leer este versículo juntos. En el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 3, dice así: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En el versículo de San Juan, capítulo 17, decía: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Aquí Jesucristo habla, dice otra vez Jesús: si tú quieres ver el reino de Dios, ¿qué dice? Tienes que nacer de nuevo, dice. Jesús siempre, en donde quiera que Él iba, Él enseñaba a la gente acerca de ¿qué? De vida eterna, acerca del reino de Dios. Él decía aquí: tú quieres ver el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Pero ¿saben a quién le dijo eso? Lo importante, estas palabras. A una persona que se llamaba Nicodemo. Él era un fariseo. ¿Quién era fariseo hoy en día? En el tiempo de Jesucristo, tienen que saber muy bien,
no había cristianos, no había mormones, no había testigos de Jehová. Solamente el pueblo de Israel son testigos de Jehová, pero no había religión testigo de Jehová como las hay hoy. Tampoco habían católicos, tampoco habían adventistas. Lo único que habían eran fariseos, escribas y saduceos. ¿Sí se entiende? La única religión que enseñaba la Biblia eran ellos, los escribas y los fariseos. Entonces, vino este hombre, uno de los fariseos, un principal entre los fariseos. ¿Qué es principal? Gente que enseña la palabra de Dios. Líder en su religión, era un principal y enseñaba la Biblia a él. Se acercó a Jesús y él venía, ¿sabe con qué duda? ¿Cómo le hago, Jesús, yo para ver el reino de Dios? Pero Jesús no le preguntó a este hombre a Jesús. Él nada más se acercó. Y Jesús sabía, porque Jesús leía el corazón del hombre. Dios ve el corazón del hombre. Él sabe exactamente qué pregunta traía este Nicodemo delante de él. Y Jesús le dijo, yo sé para qué vienes. Tienes que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. ¿Quién era él? Persona que enseñaba la Biblia. Entonces, de acuerdo a la Biblia, él, ¿qué era lo que enseñaba? Otra doctrina. ¿Sí se entiende? Ni él había nacido de nuevo, ni él estaba seguro de entrar al reino de Dios, y a la gente enseñaba la Biblia. Y toda la gente que oía el discurso, la enseñanza de este hombre, ¿entra o no entra al reino de Dios? No entra. Por eso en la Biblia dice, si un ciego guía a otro ciego, los dos van a caer en el hoyo. ¿Qué es ese hoyo? Infierno. Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo. Y este le responde, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Dice. ¿Entendió o no entendió lo que le dijo Jesús? No entendió. Él era un hombre muy razonable, ¿verdad? Era un hombre muy racional. ¿Por qué? Porque dijo, nacer de nuevo. Yo nací una vez aquí. Ahora entonces tengo que volver otra vez en el vientre de mi mamá y nacer otra vez. Suena razonable. ¿Pero será eso lo que quiere decir aquí? No. ¿Pueden ustedes, es posible entrar con ese cuerpote que tiene? Difícil, ¿verdad? Así le respondió Jesús. Vamos a leer aquí. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Dice, lo que es nacido de carne. ¿Ven la carne? Si la carne se puede ver porque es el cuerpo, ¿verdad? ¿Se puede ver el Espíritu? No se puede ver. ¿Por qué? El Espíritu no tiene ni carne ni hueso, no es visible a los ojos. En el mundo hay muchas cosas invisibles, el oxígeno no se ve, hay más cosas invisibles que visibles. 70% de las cosas que existen son invisibles, 30% son los visibles, según científicos. Entonces, si alguien dice, yo Dios no puedo creer porque Dios no existe, no es visible, no hay persona más necia que esa, ¿sí? Aquí está diciendo, lo que es nacido de carne, carne es. Ahí está la carne, tú de carne ya naciste del vientre de tu mamá. Pero luego dice, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, ¿por qué Jesús dijo que ese Espíritu hay que nacer de nuevo? Porque está muerto. ¿Sí se entiende? Si está vivo hay que nacer de nuevo. No, si yo estoy ya vivo. Está muerto el Espíritu del hombre, y especialmente de ese Nicodemo que estaba ahí delante de Dios, de Jesús. Por eso le dijo, tú tienes que nacer de nuevo, pero no tu carne como tú piensas, sino tu espíritu está muerto delante de Dios, delante de los ojos de Dios, tienes que nacer de nuevo. Y arriba en el versículo 5 enseña de qué manera uno tiene que nacer de nuevo. Dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu, dice. ¿De cómo uno nace de nuevo?
de agua y de espíritu. Pero si ustedes prestan atención a la Biblia, aquí ese espíritu está en mayúscula. Y el espíritu de aquí está, ya al final, está en minúscula. ¿Sí pueden notar la diferencia? Ese espíritu en mayúscula se refiere a ¿quién? A Dios se refiere. Dios es espíritu. Se refiere al espíritu de Dios. ¿Sí? No el espíritu del hombre. Por eso, pero el segundo espíritu se refiere al espíritu del hombre, en minúscula. Tú tienes que nacer de Dios, significa nacer de Dios. Nacer del espíritu de Dios para que tú puedas ver el reino de Dios. ¿Qué decía en la Biblia? Dios es, en el principio Dios era la palabra. Entonces, por medio de la palabra uno tiene que volver, nacer de nuevo. Entonces, ¿qué es agua? Agua no es el bautismo. Mucha gente dice, yo me he bautizado, yo soy hijo de Dios. El agua no es el bautismo. Eso tiene que entender muy claro. El agua es la palabra de Dios. Yo les voy a mostrar un versículo en el libro de San Juan, en el libro de San Juan, en el siguiente capítulo. Jesús habla acerca de la vida de Jesús diciendo de esta manera. Dice así. Aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. ¿Qué dice? Jesús no bautizó. Jesús no bautizaba, dice la Biblia. Si fuera bautismo, ¿quién tiene que bautizarle? Jesús. El bautismo no es convertirse en hijo de Dios. No es volver a nacer con el bautismo. Lo mismo dijo el apóstol Pablo. ¿Saben quién es el apóstol Pablo? Este apóstol Pablo también dijo, ¿qué dice? Leemos, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Hasta ahí está bien. ¿Qué dice? No me envió Cristo a bautizar, sino a ¿qué? A predicar. ¿Qué es predicar? Llevar la palabra a la gente. ¿Por qué? Por medio de la palabra uno puede nacer de nuevo. ¿Sí se entiende? El bautismo, si fuera bautismo, el apóstol Pablo, ¿qué hubiese sido? Cristo me envió a bautizar para que la gente nazca de nuevo. Es más, miren lo que dice. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, dice. Es más, le da gracias a Dios. ¿A quién? A Dios por no haber bautizado a ninguno de ustedes, dice. ¿Sí se entiende? Si fuera el bautismo, ¿qué debería haber escrito en la Biblia? Por el mismo del agua del bautismo, uno nace de nuevo. Y Jesús, en su vida, ¿qué debía haber hecho? Bautizar a toda la gente. Y sus discípulos, bautizar a toda la gente. ¿Para qué? Para que pueda entrar, para que pueda nacer de nuevo. ¿Sí se entiende? El agua no es el bautismo. No deben estar confundidos. Es más, en el libro de Hechos capítulo 8 aparece una persona llamada Simón. Esta persona, Simón, si quieren aquí lo vemos. Mejor, yo creo que va a ser mejor que vean bien. Aquí en el capítulo 8 de Hechos dice, también creyó Simón mismo y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. Él creyó. ¿Qué significa creer? Conoció y pudo creer. Y luego dice, habiéndose bautizado, se bautizó. Pero luego le dice, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? No tienes tú parte ni suerte en este asunto. ¿Con quién? Con los discípulos. Porque tu corazón no es recto delante de Dios. Si no es recto delante de Dios, ¿a dónde va a ir? Al infierno. ¿Él quién era él? Persona que se había bautizado. Y no más eso. Tenía conocimiento de la palabra de Dios. ¿Pero a dónde fue? Al infierno. Por eso en la Biblia, en el libro de Efesios y en el libro de Tito,
El agua es la palabra de Dios. Miren. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra. Tienes que nacer de nuevo de agua y del Espíritu. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es agua. Por eso aquí también dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Nos salvó. Dice, por el lavamiento de la regeneración. Por el agua. ¿Qué es el agua exactamente? En el libro de Pedro, capítulo 1, 23, dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, que es la palabra de Dios que permanece para siempre, dice. La palabra de Dios que permanece para siempre. Siendo renacidos, dice. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Cómo una persona puede nacer de nuevo? Por medio de la palabra de Dios. Por medio de la palabra de Dios. Por eso, aquí en el libro de Santiago, también explica exactamente lo mismo, que es por medio de la palabra de Dios que uno nace de nuevo. Miren, Santiago 1:18, también vamos a leer juntos. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas, dice. Él, Dios, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Quién es Él? Dios. Dios, de su voluntad, nos hizo nacer ¿por qué cosa? Por la palabra de verdad. Agua es palabra de Dios. En la Biblia, por eso, en la Biblia están escondidas las palabras por las cuales uno puede nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Pero es voluntad de quién? Es de Dios, no es del hombre. Es voluntad de Dios. Dios tiene que hacernos nacer de nuevo. Por eso dice, el que no naciere de agua y del Espíritu. ¿Qué es ese Espíritu? Del Espíritu de Dios. Por medio de la voluntad de Dios, por medio de la palabra, no puede entrar en el reino de los cielos. Mucha gente hoy en día dice, sí, pero yo he aceptado a Jesús en mi corazón. ¿Aceptar es voluntad de quién? ¿Es de Dios o del hombre? Es del hombre. Decidir mi vida es voluntad mía, no de Dios. Si yo decido aceptar a Dios, a partir de hoy, ¿voluntad de quién? Es Dios. ¿Sí se entiende? Dios le tiene que aceptar, no ustedes aceptar a Dios. Va un niño en la calle, un niño que vive en la calle, y ustedes van caminando también por la calle y dicen, papá, desde hoy, he decidido aceptarte como mi papá, llévame a tu casa. ¿Qué le dirán? Mamá, quiero que me lleve a tu casa, desde hoy yo te acepté para que sea mi mamá. ¿A dónde lo van a llevar? A ningún lado. Sí, vete, ¿quién te aceptó? Sí, mucha gente hoy en día, mucha gente piensa que de esa manera acepta a quién, al Señor. Dios es quien tiene que aceptarle y es su voluntad, no nuestra. Lo que nosotros tenemos que poner en nuestro corazón. Nosotros deseamos nacer de nuevo, deseamos encontrar los tesoros, la vida eterna que está en la Biblia. Ayúdame. Eso es lo que debemos hacer nosotros. Por eso, aquí en el libro de San Juan, capítulo 1, dice así, miren, versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, en el nombre del Señor Jesús, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces dice, yo creo en el nombre de Jesús. Sí, yo creo en el nombre de Jesús. Y luego, soy hijo de Dios. ¿Será hijo de Dios? Así cree uno. ¿Ustedes creen así a sus amigos confiables? Yo te creo, Felipe. Te creo de verdad, Felipe. Y Felipe le dice, pues préstame algo de dinero a ver si me crees.
De esa manera no se cree. Pero si yo te he decidido aceptarte hoy aquí en mi corazón. De esa manera, a los que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Lo importante es qué dice en el siguiente versículo. Vamos a leer juntos. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Voluntad de quién? De Dios. Yo he decidido creer en tu nombre, Señor. ¿Quién decidió? ¿Voluntad de quién? De la persona. Por eso aquí dice, los cuales no son engendrados de sangre. ¿Qué significa eso? Los hijos de Dios no son engendrados de sangre. Mi papá es un pastor. ¿Y su hijo es pastor también? En este mundo pasa eso, ¿verdad? Mi papá es pastor y el hijo también tiene que ser pastor para heredar toda la iglesia, ¿no es así? Pero la Biblia no dice así, Aunque su papá sea pastor, él tiene que nacer de nuevo. ¿Sí se entiende? Tienes que nacer de nuevo. ¿Cualquiera puede ser pastor hoy en día? Sí. Vaya aquí al colegio un año y se recibe ¿de qué? De pastor. ¿No es así? O aunque no vaya al colegio, se juntan 4 o 5 familias. Usted va a ser pastor, nos va a enseñar. Y es pastor, ¿verdad? Que sea pastor no significa que ha nacido de nuevo, tiene que saber eso. Y menos el hijo del pastor, ¿Por qué? ¿Qué dice la Biblia? Los cuales no son engendrados de sangre. Aunque este hijo haya nacido en una familia cristiana, muy cristiana por decir, muy conservadora, tampoco va a ser que hijo de Dios de esa manera. Luego dice, ni de voluntad de carne. ¿Qué voluntad de carne? Lo que les acabo de explicar. Porque me bautizaron, yo soy salvo. No, cualquiera se puede bautizar. ¿No es así? Cualquiera puede aceptar en su corazón al Señor. Cualquiera puede confesar al Señor. Todo eso es voluntad de la carne. Pero si yo me esforcé, yo intenté a no faltar a la iglesia los domingos, toda mi vida he guardado el domingo. ¿Voluntad de quién? De la carne. Es de uno, esa es voluntad de uno. Y luego dice, ni de voluntad de varón. ¿Qué es voluntad de varón? El pastor me ha puesto en mi cabeza sus manos y me ha hecho una oración que yo empecé a llorar con lágrimas y no podía dejar de parar de llorar. Y algo fuerte y caliente pasó en mi cuerpo. Y el pastor me dijo, hermano, usted ha recibido hoy la vida eterna. ¿Voluntad de quién? De varón, de ese hombre que le puso la mano. Yo he participado en un congreso en donde había 5,000 personas congregadas y vino el pastor famosísimo de allá, de Latinoamérica. Y todos los que estaban ahí, cuando nos pusieron la mano, nos desmayamos todos. Recibimos el Espíritu. ¿Voluntad de quién? De varón. Sí, voluntad de varón. Ninguna persona en este mundo le puede asegurar de que ustedes nacieron de nuevo, de que ustedes van a entrar ¿a dónde? Al reino de Dios. Ninguna persona. ¿Por qué? ¿Qué dice abajo? Sino de Dios. El único que le puede asegurar y confirmarle, ¿quién es? Dios. ¿Y dónde estará Dios hoy en día? Estará aquí en mi corazón. ¿Cómo me siento yo? Hoy me siento como para ir al cielo. Y mañana, ¿cómo se siente? Se ha alejado de la iglesia un poquito. ¿Cómo se siente? Ahorita no, ya he perdido la vida eterna, la salvación, la tengo que recuperar. ¿Aquí está Dios que consulta con su corazón? No, ahí no está Dios. La Biblia claramente dice, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. ¿En dónde hay que consultar? En la palabra. La palabra. Por eso deben recordar, mire, ninguno de estos actos es para nacer de nuevo. Bautismo, imposición de las manos, estar muy emocionado en uno de estos conferencias o congresos, o retirarse totalmente del mundo y irse a los cerros solos para recibir a
a Cristo, al Señor, a Dios, tampoco. Nada de esto es nacer de nuevo. ¿Por qué? Voluntad de carne y es voluntad de varón, no es de Dios. Dios claramente dice, por medio de la palabra uno puede nacer de nuevo. ¿Por medio de qué? De la palabra de Dios. Pero ¿por qué Jesús, por último pensemos en esto, por qué Jesús habrá dicho a Nicodemo que tú tienes que nacer de nuevo? Él que sabía mucho de la Biblia no nació de nuevo. ¿Y ustedes? Tienen que nacer de nuevo. ¿Pero qué es lo que hay que nacer de nuevo? Ahorita entendieron qué es lo que hay que nacer de nuevo. Es el Espíritu. Delante del ojo de Dios está muerto el Espíritu. Miren, aquí está este hombre, vean, muy trabajador. Vino a Estados Unidos a trabajar, y cuando estuvo estable, se buscó una iglesia y fue a la iglesia, todo. En este hombre, ¿llevará el Espíritu? ¿Llevará o no llevará? Sí lleva. Coreanos, orientales, latinos, los blancos, todos llevan Espíritu. ¿Sí se entiende? Pero ese Espíritu delante de Dios está muerto. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, en la Biblia dice que ellos tenían comunicación directa con Dios. ¿Sí se entiende? En el libro de Génesis capítulo 1 y 2, si leen hasta el 3, ellos podían hablar libremente con Dios. Y estaban ellos desnudos y no sentían vergüenza para nada. Pero este Adán y Eva, que era su esposa, ¿qué era lo que comieron ellos? El árbol que Dios le prohibió comerle. Dios le dijo de esta manera a Adán y a Eva. Vamos a buscar en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 16 y 17. Dice así. Si quieren pueden ver aquí también. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres, ciertamente morirás, dijo. Dios le dio todo, ¿no es así? Si ustedes ven la Biblia, Dios le dio todo. Hagan todo lo que quieran con sus vidas. Tienen la libertad de comer lo que quieran ustedes. Menos, ¿qué? Del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Lo único que les pido es eso. No coman ese árbol. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Qué dice? El día de que él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué va a morir? ¿La carne o el espíritu? El espíritu. Por eso Dios es espíritu. El hombre, Adán y Eva, llevaban espíritu. Supongamos que este era Adán, Adán. No estaba vestido en aquel momento. Este era Adán. ¿Y qué hizo Eva? ¿Qué hizo Eva y Adán? Ella, por la tentación de Satanás, pecó comiendo ese fruto. Y al rato fue con el esposo. Toma tú también, si me amas, compruébame. Si tú me amas, compruébame comiéndote. ¿Y qué dijo? Sí, yo te amo, dámelo. Y se lo comió. Así no dice en la Biblia, pero yo creo que así también le dijo para que Adán coma ese fruto. ¿Y qué pasó en ese momento? En el momento que ellos comieron, ¿qué dice? Muerto, muerto. ¿Qué es lo que murió? ¿La carne o el espíritu? Delante de Dios, su espíritu estaba muerto. Antes, cuando ellos, antes de comer, libremente hablaban con Dios. Cuando se comieron, se dieron cuenta que estaban desnudos, se hicieron delantal de la higuera y se escondieron. Cuando Dios le habló, Adán, Adán, ¿dónde estás? Se escondieron. ¿Por qué se escondieron? Porque estaban muertos ellos. Su espíritu estaba muerto. La carne de ellos siguió viviendo. ¿Cómo sabemos que siguió viviendo? Tuvo hijos. Muchos hijos. ¿Qué significa eso? Si ustedes tienen un teléfono, hoy todo el día, todo el mundo tiene teléfono celular, ¿verdad?
¿Qué es más importante? ¿El teléfono o que esté conectado? Yo tengo teléfono, dice una niña de 3 años, dice, mira, mamá, tengo aquí el teléfono, quiero hablar contigo. Y le marca, mamá, ¿dónde está, mamá? Mamá, ¿escuchará mamá? No. ¿Qué es más importante? ¿Tener el teléfono o que esté conectado el teléfono? Que esté conectado. Ese niño que trae el teléfono que está desconectado de juguete, va a hablar 10 horas, 20 horas, toda su vida. ¿Va a poder hablar con su mamá? No. Lo mismo. Ese día se desconectó. ¿Qué cosa? El espíritu del hombre con Dios. Se desconectó. Está muerto. Por eso Jesús, cuando estaba viviendo en ese mundo, ¿saben lo que le dijo? Deja que los muertos entierren a los muertos, dijo. ¿Qué es lo que vio Jesús en Nicodemo? ¿De por qué dijo de que hay que nacer de nuevo? El Espíritu vio Jesús, ¿verdad? Por eso Jesús le dijo, mira, tú tienes que nacer de nuevo de agua y del Espíritu, si no, no puedes entrar al reino de Dios. Jesús vio el Espíritu de Nicodemo que estaba desconectado. Tenía el Espíritu, pero desconectado. Estaba muerto. Y luego Jesús, en otra ocasión, le dijo, deja que los muertos entierren a los muertos. ¿Cómo un muerto puede enterrar a otro muerto? ¿Qué es lo que habrá visto? ¿Muerto de qué? De espíritu. Deja que ellos que están muertos de espíritu, que entierren a esos muertos también de espíritu y de carne. Esto es muy importante entender esto. Por eso, nacer de nuevo es voluntad de Dios, es por medio de la palabra. Por medio de la palabra. Uno quiere engordar. ¿Qué hay que hacer para engordar? Comer, comer y comer. Esa es la forma de engordar. Yo quiero nacer de nuevo. ¿Qué tengo que hacer? Escuchar, escuchar, escuchar. ¿Qué cosa? Palabra de la Biblia. Pero especialmente, ¿qué palabras? Palabras por las cuales uno puede nacer de nuevo. Estar conectado con Dios otra vez. En la Biblia están escondidas esas palabras. Hay que escuchar, 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 escuchar. Y con la voluntad, con el Espíritu de Dios y con la palabra que uno escucha, este espíritu que estaba muerto vuelve a tener línea, conectado con Dios. Todos tienen teléfono, pero muchos teléfonos de ustedes están desconectados. En otras palabras, todos tienen espíritu adentro de su cuerpo, pero muchos están desconectados y muertos. Muchos. Por eso Jesús dijo, de cierto, te digo que hay que nacer de nuevo. Vamos a leer un último versículo. Aquí. Leemos juntos. Primero de Pedro dice así. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, dice. ¿De qué manera uno puede nacer de nuevo? Con la palabra de Dios. Por eso, este seminario especialmente se ha planeado para que vengan, ¿a qué? A escuchar la palabra. ¿Por qué? Eso es lo más importante para que yo pueda nacer de nuevo y que pueda ir a dónde? Al reino de Dios, el día que yo muera. Dios, cuando creó este mundo, creó también mundo no visible a los ojos. ¿Pueden ver el infierno? No. ¿Pueden ver el cielo? Tampoco. Pero existen. Existen. Mañana a las 7 de la tarde es, ¿sí? Vamos a volver, vamos a continuar con este tema que es muy, muy importante. Muy importante. ¿Por qué es importante? Porque es cuestión de ¿qué? De vida o muerte. De vida o muerte. Alguien de aquí puede decir, yo mañana estaré vivo. ¿Alguien puede decir así al 100%? No, nadie. Nadie. La muerte puede llegar súbitamente, de repente. Por eso, antes de que llegue ese día, tenemos que nacer de nuevo, tener vida eterna. Para eso vivimos todos nosotros, para tener vida eterna, para nacer de nuevo.
¿Sí? Vamos a orar, vamos a terminar aquí. Gracias a Dios por darnos esta oportunidad de estudiar tu palabra. Queremos que tú puedas guiar cada día hasta el día jueves nuestros pasos hacia delante de la palabra. Queremos que tú nos protejas nuestra vida para que nosotros, por medio de la palabra de Dios, podamos nacer de nuevo. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias. Entonces mañana recuerden, a las 7 de la tarde es el segundo día del seminario va a ser. Entonces, si vienen a las 6 hay comida. Entonces pueden comer y luego seguir comiendo la palabra. ¿Sí? Gracias.